Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo se establecen las unidades de muestreo para el proyecto de las aves playeras migratorias. Como saben, este proyecto busca conectar las comunidades de América a través de la investigación y la educación, y su principal objetivo es mantener las poblaciones de aves playeras y sus hábitats a todo lo largo de la cuenca migratoria del Pacífico. Digamos que tenemos algunos retos frente a conservar las aves playeras. Uno de esos es que las aves playeras definitivamente necesitan ayuda. Hay evidencias de que las poblaciones se están deteriorando cada vez más. Los hábitats de estas especies también necesitan ayuda y digamos que tenemos muchas presiones sobre ellos. Y estos hábitats están presionados tanto en las zonas de invernada como en las zonas de migración o en las zonas de reproducción. Y para tomar buenas decisiones sobre conservación, pues necesitamos información de calidad que nos ayude a guiar la toma de decisiones. Y una de las maneras más innovadoras que hemos encontrado es establecer redes de trabajo que nos permitan tomar decisiones entre todos, tomar buena información que sea aplicada a diferentes ámbitos. Los objetivos de este proyecto son cuantificar las tendencias espaciales y temporales en la distribución y abundancia de las aves playeras en época no reproductiva, a nivel de sitio, a nivel de regiones o en todo el corredor migratorio. También queremos desarrollar investigaciones y un marco analítico para evaluar hipótesis que son específicas acerca de por qué las poblaciones de aves playeras están disminuyendo o están cambiando en el tiempo. El propósito a largo plazo que queremos tener con esta idea es tener datos de abundancia local, regional y hemisférica, poder tener tendencias a largo plazo de cómo están cambiando estas poblaciones, entender la relación con los hábitats de las poblaciones de las aves playeras y cómo estos hábitats están influyendo en esas tendencias y en esos patrones de abundancia. Entender los impactos que las amenazas existentes están teniendo sobre las aves playeras y los hábitats. Y digamos que en la parte técnica queremos tener un método estándar de conteo de aves playeras para toda la ruta migratoria del Pacífico. También queremos usar información de varios sitios y países para evaluar los patrones espaciales y temporales. Y algo que queremos además lograr es que se evalúen los patrones locales, que cada socio de este proyecto lidere el análisis de la información que está colectando y que puedan entender qué está pasando a nivel local. Este proyecto, digamos que definió dos especies focales, el playero común, Calidris alpina, y el playero occidental, Calidris mauri, como especies focales que digamos que nos van a permitir como entender cómo está funcionando nuestra red de trabajo y cómo estamos impactando en general en todas las aves playeras, pero en especial en estas dos. La razón por la cual se escogieron estas especies es porque tienen una distribución amplia, tienen una población abundante, pero ya tenemos evidencias de declive poblacional. Dependen de planos intermareales y humedales costeros en todo el continente americano, en la costa del Pacífico, y tienen una alta dependencia con el delta del río Cooper como un sitio de parada durante la migración. Entonces tenemos estas dos especies focales, pero nuestro proyecto cuenta todas las aves playeras. Todos estos retos que estamos como enfrentando y toda esta información que estamos colectando, la idea es que queremos entender cómo están funcionando estas hipótesis de declive poblacional y cómo están impactando las poblaciones de aves playeras. Tenemos como hipótesis de estos decrementos el cambio en la distribución y población de los depredadores de las aves playeras, la pérdida y la degradación de los hábitats,
la contaminación, la perturbación humana, el cambio climático, específicamente el aumento del nivel del mar. Estas hipótesis de declive poblacional, digamos que fueron como propuestas para explicar por qué las aves playeras están cada vez teniendo menos números y menos áreas donde se concentran. Este trabajo que estamos haciendo lo estamos llevando a cabo en más de 160 humedales costeros en toda la costa del Pacífico americano, más o menos desde el sur de Canadá hasta el norte-centro de Chile, y tenemos sitios en los 13 países que conforman la costa del Pacífico americano. Estamos tomando datos en más de 5.000 unidades de muestreo. Anualmente se están recogiendo información de más o menos 1.3 millones de aves al año, de 40 especies, y en esta red de trabajo están involucrados más de 500 voluntarios e investigadores. Bueno, sobre el diseño de campo, tenemos que tener en cuenta que este diseño de muestreo para este proyecto quiere ser multiescala y transversal. Entonces, lo transversal se refiere a que queremos sitios o unidades de muestreo donde tengamos todo un gradiente de impacto sobre las aves playeras que nos permitan hacer comparaciones. Entonces, la idea es que al final, o cuando tengamos toda esta información y todos nuestros sitios seleccionados, podamos tener sitios con pocos predadores, sitios con muchos predadores, sitios con tasas de pérdida de hábitat bajas y sitios con pérdidas de hábitat muy altas o muy rápidas, sitios con baja contaminación, sitios con alta contaminación. Digamos que tenemos como una combinación de fuentes de información. Tenemos nuestras observaciones que año a año estamos colectando, y queremos combinar esta información con informaciones de sensores remotos o de sistemas de información geográfico, y por eso es que el diseño del campo tiene que ser tan importante, y por eso nos estamos deteniendo un poco en esta parte. Bueno, y lo multiescala de nuestro diseño de muestreo requiere que pensemos que estamos trabajando a nivel de una ruta digamos, de migración, de una cuenca migratoria, que en este caso es toda la costa del Pacífico americano. En esta ruta hay algunas regiones, como por ejemplo la bahía de San Francisco, o el Golfo de Fonseca, o la parte alta de la bahía de Panamá. Entonces la idea es entender qué está pasando a nivel regional, y para entender esto lo que necesitamos es identificar cuáles son los sitios donde tenemos concentraciones de aves playeras, sitios que tienen diferentes niveles o categorías de impactos de los que les estábamos hablando hace un rato, y al interior de cada uno de estos sitios lo que necesitamos es identificar unas unidades de muestreo. Entonces, vamos a centrarnos un poco en estas unidades de muestreo, porque al final son estas unidades donde estamos yendo a tomar la información, son esas unidades las que tienen que quedar bien seleccionadas para que nuestro diseño de muestreo multiescala y transversal pueda cumplirse y al final podamos tener esta información completa. Bueno, digamos que para las unidades de muestreo lo que necesitamos es definirlas. Una vez que tengamos nuestro sitio de concentración de aves playeras, poquitas o muchas, con muchísimos impactos o con bajos niveles de estos impactos de las amenazas, tenemos que buscar unos sitios donde podamos ir a muestrear. Entonces estos sitios deben ser delimitados, físicamente delimitados, debemos mapearlos, y para esto podemos usar
herramientas tecnológicas, pues como el Google Earth, y digamos que hacer el dibujo de nuestro polígono. Otra de las opciones es usar un GPS y hacer un recorrido de lo que nosotros creemos que es nuestra unidad de muestreo y luego llevarlo a estos sistemas de información geográfica o al Google Earth, como les decía. Porque necesitamos que esta información de los polígonos o de la geometría de las unidades de muestreo haga parte de la base de datos donde estamos manejando la información, que es el Californian Area Data Center, o CADSI. Entonces, tenemos que tener mucho precaución y mucho compromiso al completar estos límites. Otra de las razones por las que necesitamos delimitar las áreas de nuestras unidades es que la variable respuesta de la abundancia de las aves playeras que estamos tratando de colectar es la densidad de aves o abundancia por unidad de área. Entonces tenemos que tratar de asegurar que las áreas que estamos monitoreando año a año sean las mismas y esa información de densidad que estamos colectando pues sea consistente y nos permita tener buenas conclusiones. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta para escoger o delimitar nuestras unidades de muestreo es la visibilidad. Podemos tener grandes áreas de planos lodosos o, digamos, otros hábitats que nos interesan, pero tenemos que ser conscientes que la visibilidad o el, digamos, efecto que tienen nuestros binoculares o nuestros equipos ópticos en este tema de visibilidad, pues tiene que ser tenido en cuenta. Entonces, la recomendación es que escojamos áreas de trabajo, unidades de muestreo con 200 o 300 metros de visibilidad, porque áreas más grandes no van a ser posibles, digamos, la visibilidad va a ser muy baja y no vamos a poder ver las aves que están allí. Otra de las consideraciones para delimitar unidades de muestreo es el hábitat. La idea es que siempre escojamos un hábitat uniforme o un hábitat predominante en nuestras unidades. Y algo que tenemos que balancear al escoger nuestras unidades es que el esfuerzo de recorrido, el esfuerzo de hacer la visita en esa unidad, tenga en cuenta la marea y el tiempo que necesitamos para contar aves. El tema de la marea es que nuestras áreas nuestras unidades de muestreo no deben ser tan grandes como que haya un cambio significativo de marea, como que empecemos en marea baja en nuestra unidad y terminemos en marea alta al final de la unidad. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto a conteo de aves, de nuevo, es que nuestra unidad sea de un tamaño que podamos contar las aves y que durante el conteo las aves no se nos muevan o no cambien de sitio. Entonces, estas son las consideraciones para delimitar y escoger las unidades de muestreo. Otra de las consideraciones que deberíamos tener es que nuestras unidades de muestreo al interior de los sitios deberían tener, digamos, un tipo de selección aleatoria, porque de entrada podríamos ir a los sitios mejores, donde más vemos aves playeras, pero digamos que eso no estaría dando cuenta en realidad de la abundancia que tenemos en el sitio, y por esto necesitamos seleccionar de manera aleatoria los sitios en los que vamos a trabajar. Sitios con muchas aves, perdón, unidades de muestreo con muchas aves y unidades de muestreo con pocas aves. O unidades de muestreo con hábitats pequeños o hábitats de calidad baja para ser usados por las aves playeras o hábitats de calidad alta. Entonces, hay que considerar el tema de la selección aleatoria al interior de los sitios. Y algo que les estaba mencionando antes es el tema del rango mareal, cuando delimitemos nuestras unidades de muestreo y además cuando escojamos los sitios donde vamos a trabajar, debemos también tener en cuenta el rango mareal en el cual vamos a trabajar. Entonces, necesitamos entender un poco
cuál es la altura de marea que vamos a tener, si vamos a trabajar en mareas muertas o mareas altas, en mareas bajas o mareas altas. Entonces, este rango mareal debe permitir identificar todas las especies, es decir, que las aves no estén muy lejos, ¿sí? Que no sea una marea muy baja en la cual las aves las estemos viendo muy, muy lejos, pero tampoco una marea muy alta que está haciendo que las aves se están moviendo a los sitios de refugio o de descanso. Estos rangos mareales se deben mantener cada año, deben ser las mismas condiciones mareales cada año. Cuando les digo las mismas condiciones mareales es que la unidad 1 de mi sitio la voy a muestrear en marea bajando, la unidad 2 la voy a muestrear en marea subiendo y la unidad 3 la voy a muestrear en marea baja. Y estas condiciones tienen que mantenerse en el tiempo. Lo ideal sería que estas condiciones mareales se mantuvieran también con las horas. Entonces, escoger, por ejemplo, año a año, por decirles, mareas bajas a las 3 de la mañana para que a las 7 o 6 de la mañana que yo voy a salir a trabajar, la marea esté subiendo. Y esas son mis condiciones mareales que debo mantener. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los conteos de cada sitio deben ser conducidos en el mismo día. Entonces, tenemos mismas condiciones mareales para las unidades de muestreo año a año, pero además tenemos que tener en cuenta que los sitios deben ser muestreados en el mismo día. Entonces, dependiendo de los rangos mareales que se tengan en cada sitio, uno podría subdividir el sitio y decir, ok, estos sitios los muestreo en el día 1 y estos otros en el día 2. Es muy importante que entendamos el rango mareal de cada sitio y de nuestro grupo de aves playeras porque cambia. Entonces, a lo largo de toda la red de trabajo que estamos construyendo en este proyecto, tenemos diferentes condiciones y lo importante es que cada socio, que cada grupo de observadores identifique cuáles son las mejores mareas para trabajar sus unidades de muestreo. Otra situación que es muy importante es que, como les decía antes, la densidad, o sea, la cantidad de individuos por unidad de área, es nuestra variable respuesta. Entonces, si nosotros no mantenemos las condiciones mareales similares año a año, el área de muestreo de nuestras unidades va a cambiar y por consiguiente la densidad de nuestras aves va a cambiar. Entonces, estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta para definir nuestras unidades de muestreo, definir el tamaño de nuestros sitios y hacer todo el diseño de campo de nuestro trabajo. Otra cosa de las que les estaba hablando era nosotros, digamos, en un mes lunar o en un mes mareal tenemos diariamente mareas altas y mareas bajas durante un día, o mareas semidiurnas, como se llaman, pero algunas mareas altas son mareas altas muertas y otros días tenemos mareas altas que son más altas en todo el rango del mes. Se llaman pujas y quiebras en algunos sitios o mareas muertas en otros sitios. Entonces también debemos entender cómo se comporta nuestras aves playeras y nuestros sitios en estas mareas altas más altas del mes o en las mareas bajas más bajas, perdón, en las mareas altas más bajas del mes y escoger en qué momento vamos a hacer nuestro trabajo. Normalmente en las mareas altas más altas del mes, los planos lodosos se destapan muchísimo más y se tardan mucho más tiempo en inundarse. Y en las mareas altas, más bajas del mes, los planos lodosos no se destapan tanto. Miren cuál es el rango mareal, de 1 metro a 2,5 metros, y se cubren más rápidamente de agua. Y todo esto, como les digo, es especial para cada sitio. Bueno, y finalmente para nuestro diseño de muestreo también tenemos que tener en cuenta la cantidad de observadores.
El protocolo dice que deberíamos tener un único observador por unidad de muestreo. Si hay más observadores, la propuesta es que se reparta el esfuerzo de muestreo, es decir, un observador atiende un grupo específico de especies o porciones diferentes de la unidad de muestreo. La propuesta es que los equipos de personas se dediquen, digamos, estén conformados, uno a hacer el registro de las aves y otra persona a ser quien anota en las planillas y que esté pendiente de las perturbaciones humanas en la unidad de muestreo. Si hay más observadores o si hay más personas acompañando el conteo, se podría tener unas cuantas personas observando aves, una persona observando las perturbaciones humanas y una persona registrando toda la información en las planillas o en los cuadernos de campo. En la información que llenamos de las planillas hay que incluir el número total de observadores y explicar en los comentarios si se dividió el esfuerzo de muestreo o si un único observador hizo todo el conteo. Entonces, para cerrar, el diseño del campo debe tener en cuenta la estrategia de muestreo multietapa o multiespacial y transversal que hemos propuesto en este proyecto. Les recuerdo, son unidades de muestreo anidadas en un sitio, sitios anidados en una región y nuestras regiones anidadas en todo el corredor migratorio. Además, sitios con gradientes de amenazas diferentes. Otro de los puntos a tener en cuenta es la delimitación de las áreas, porque como les decía, la variable respuesta de nuestro monitoreo es la densidad de aves playeras y sobre lo que vamos a calcular tendencias a largo plazo y espaciales es sobre la densidad de las aves. Otro punto muy importante es el rango mareal, que es supremamente importante para la costa del Pacífico o para las costas en general, y el esfuerzo de muestreo que está, digamos, definido por la cantidad de observadores y por las actividades que estos hagan durante el conteo. Esto es lo que tenía para contarles sobre el diseño de muestreo. Únanse a la bandada, vamos a contar cada año las aves playeras en muchos sitios.